Buenas a todos, bienvenidos al podcast número 8 de Aviario TV, el podcast que hacemos mensualmente en el cual hablamos de noticias relacionadas con el mundo de la ornitología deportiva, noticias de actualidad, consultorio, etcétera, etcétera. Y estamos, por ponernos un poco en situación, estamos en pleno periodo otoñal para los pájaros, una época que suele ser bastante relajada en la mayoría de aviarios deportivos, en principio para las aves, porque digamos no tienen el desgaste a lo mejor o el esfuerzo de otros periodos como puede ser la cría o la muda, pero sin embargo es una época donde el criador tiene mucho trabajo por delante y hay muchos momentos interesantes. Digamos que es la época seguramente más social para los aviarios. Vamos a hablar de este asunto, evidentemente relacionado con el tema de los concursos también, pero como la actualidad manda, vamos a empezar hablando de dos noticias en general, las dos relacionadas con el tema, ya sabéis que afecta a España, la Ley de Bienestar Animal. La primera de ellas ya la mencionamos un poquito en un podcast anterior, hablando de que en principio era una ley que se aplicaba, ya sabéis, a partir de septiembre, pero por distintos asuntos, entre otras cosas porque en España todavía no tenemos un gobierno en firme, pues va a haber aspectos de la ley que se van a retrasar y se van a posponer. Precisamente vamos a hablar primeramente de ello porque, entre otras cosas, brevemente, pero es una de las cuestiones que más interesa o más puede agobiar a muchos aficionados a los animales en general y en concreto en este mundo relacionado con las aves. Y luego la otra que es un poco más polémica o la parte, digamos, más draconiana o más sin sentido de este tipo de propuestas de ley. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta noticia del periódico El Debate, en el cual pues comentan algunos de los puntos de la Ley de Bienestar Animal que de momento no se aplicarán. Bueno, lo primero que hacen las noticias es hacer un poco de introducción de que esta ley había sido propuesta por el gobierno de España, del PSOE y Podemos, etcétera, etcétera. Comenta que el propio director general de Derechos de los Animales, que era Sergio García Torres, fue el que comentó que algunos aspectos de la ley no se podrían, digamos, poner en práctica de momento. También, dato curioso relacionado con este, que muchas veces se nos olvida, y es que prometió, esta persona en concreto, prometió dejar su cargo si los perros de caza quedaban fuera del texto y bueno, pues finalmente por circunstancias los perros de caza han quedado fuera y sin embargo pues no han abandonado el cargo político. Ya sabéis en este tipo de situaciones cómo se agarran, por así decirlo, los políticos a su cargo. Pero bueno, aparte de esta situación anecdótica vamos a comentar 3 puntos que son fundamentales de la ley y que todavía no se pueden aplicar. El tema del seguro de responsabilidad civil, en concreto aquí hablamos sobre todo de mascotas tipo perros y demás. El tema del curso, que es un curso de formación, que en teoría es un curso para la tenencia responsable, que se iba a aplicar para personas que opten a ser titulares de perros, es decir, futuros titulares de perros. Como no está relacionada con el mundo de la ornitología, no lo vamos a mencionar, pero saber también que de momento todo este tema del curso no se aplica. Y luego el tema más importante, que es el asunto del listado positivo. En cuanto a la identificación de animales incluidos en el listado positivo, lo que menciona es que animales que no sean de las especies perro, gato y hurón, tampoco está clara a unos días de la entrada en vigor de la ley, porque esta noticia es anterior, como digo, de hace aproximadamente un mes, pues tampoco está clara. Esta relación de especies silvestres que se considerarán animales de compañía está aún sin publicar, que como digo, en concreto para los aficionados a las aves es la base de toda la ley, la base del problema, el listado positivo, si nos afecta de qué manera. Y en concreto menciona esto y que no se hará este listado hasta que lo apruebe finalmente el Ejecutivo. Por lo que se desconoce realmente a día de hoy, se desconoce qué animales estarán del todo incluidos y cuáles no en la ley. Como digo, uno de los puntos importantes. Se me olvidaba también mencionar el tema de la venta de mascotas, porque es otra de las cosas que se paraliza o se retrasa. Y en concreto, pues tampoco entrará en vigor la prohibición para las tiendas de animales de vender perros, gatos y hurones, ¿vale? No hablamos de la comercialización de otros tipos de animales, en concreto aves, que en principio sí que se permite. Ya vemos que se permite, pero con limitaciones para los criadores en el sentido de que, bueno, pues pueden exigir en algunos sitios núcleos zoológicos, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una noticia, como digo, relacionada con la ley, que lo entendemos porque se retrasan ciertas cosas porque no hay gobierno. Hemos hablado también de que había la gran mayoría de aspectos de la ley en principio no afectaban a los criadores de aves y por eso me interesaba, y antes de comentar la otra noticia, como digo, es mucho más loca, me interesaba y publicamos hace unos días en el canal una encuesta para preguntar a los criadores, ya que había habido, sobre todo, como digo, mucha psicosis acerca de esto de la ley y sobre todo muchos criadores que realmente sin saber los posibles efectos que podía tener en sus aviarios directamente ya habían tirado la toalla, habían desistido y abandonaban sus pájaros. Como digo, hemos visto durante meses noticias de criaderos que lo dejaban por
por muchos motivos, pero muchas veces ese ambiente negativo relacionado con la ley parece que nos envolvía a todos. Y quise hacer una encuesta porque me parecía interesante ver cuántos de los criadores que participan habitualmente en el canal, suscriptores, habían reducido su aviario, incluso quitado sus pájaros, debido al tema de la ley. No una reducción por otros motivos, como puede ser, pues por ejemplo, pues por trabajo, no tienes tiempo disponible, o te mudas a otro sitio, etcétera, etcétera, sino por relacionada con el tema de la ley. Y llama la atención que prácticamente, bueno, todavía se puede seguir participando en la encuesta, ya la publicaremos finalizada, pero aproximadamente un 55% de los criadores dice que la ley no les ha cambiado en ese sentido, que van a seguir criando en principio de la misma manera que lo tenían hasta ahora, y luego un 45% dice que sí. Esto nos sirve un poco para indicar, o nos sirve un poco para darnos luz, por lo menos yo lo quiero ver así, que pese a que tengamos tantas brumas relacionadas con el mundo de la cría, pues la grandísima mayoría de criadores no les ha cambiado para nada la vida desde el momento de la aplicación hasta ahora. Van a seguir con sus aviarios, van a seguir compitiendo, van a seguir con sus concursos, que en principio ya decimos que esta temporada los concursos se van a producir con una normalidad total. Y como digo, la mayor incógnita para muchos es de qué manera pueden dar salida a sus aves, entre otras cosas porque esta ley puede desmotivar también a mucha gente a la hora de adquirir. No hablo de criadores, sino hablo de gente, digamos, que les interesa un animal como mascota, puede desmotivarlo. Porque otra de las cosas que sí se ha podido ver, según nos han comentado, desde que se implementó originariamente la ley, es que ha habido un cierto abandono de animales. Relacionado con esto, el otro día, por ejemplo, estaba viendo un vídeo de un compañero, ya sabéis que yo soy un ávido consumidor de YouTube, aparte de publicar contenido, también me gusta verlo y me gusta oír contenido prácticamente todos los días. Y estaba viendo un vídeo de un compañero veterinario que me parece que trabaja por la zona de Zaragoza y demás. Es un compañero que sobre todo hace vídeos relacionados con perros y gatos, pero en este caso mencionaba aspectos relacionados con la ley. Y bueno, una de las cosas que comentaba es una noticia que salió, que seguro que alguno de vosotros la ha visto publicada en algún medio, de un criador de iguanas, un criador, no digamos un aficionado al mundo de las iguanas, al mundo de los reptiles, estamos hablando de un criador completamente profesionalizado, que aunque no viviera de ello, no sé exactamente el caso del criador porque no lo he conocido, pero digamos un criador que tenía conocimientos, que tenía aparte unas instalaciones completamente adaptadas para sus iguanas, para estar en las mejores condiciones. Ya sabéis que los reptiles requieren también unas condiciones de temperatura, de humedad muy exigentes en cuanto a luz, no es lo mismo que otros animales, y bueno, pues era de los criadores o los aficionados que les afectaba la ley y que les obligaban, por así decirlo, a quitarse, deshacerse de este tipo de animales. Y claro, ponía el ejemplo de esta situación para ver que, bueno, en teoría, si un criador se ve afectado y por incumplimiento de la ley tiene que dejar de tener sus animales, en este caso pudieran ser, por ejemplo, reptiles, pues irían, entendemos que a un centro donde esos animales estén en las mejores condiciones, porque otra de las cosas que dice esta ley es que no se puede eutanasiar sin ningún motivo, con lo cual esos animales que tú ya no puedes tener, porque te lo indicaría la ley, todos estamos hablando de supuestos, pasarían a vivir en un centro en el cual el compañero veterinario lo comentaba un poco por encima, pero yo estoy totalmente de acuerdo con ello. Seguro que ese centro cumple, por mucha tecnología que pueda tener, por mucho dinero que le puedan meter por parte del Estado o la administración, pero seguro que ese centro puede tener tan buenas condiciones como ese criador profesional con el que va a tener las iguanas. Pues yo sinceramente me creo que no. O sea, al final muchos de estos centros se van a convertir en centros de hacinamiento de animales, y lo estamos viendo también a día de hoy, que muchos de esos centros, comentamos en uno de los podcasts, no me acuerdo cuál fue, comentamos de una protectora que estaba, bueno, pues pidiendo ayudas reales porque no podía mantener sus animales, y debido al abandono que podía provocar esta ley, pues menos todavía, ¿no? Y es un problema y una queja que tienen continuamente las protectoras, que aunque reciben ayuda de muchos aficionados que dan dinero y donan, centros veterinarios que por ejemplo hacen mejores precios, etcétera, etcétera, pero aún así siempre andan, la mayoría de ellas, muy escasas de fondos. Pues aquí seguramente va a ser un ejemplo de esto. Es decir, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en un aviario. Ya no estoy hablando de un aviario, digamos, pequeño, casero, como puede ser el mío, que lo tengo en casa, sino estoy hablando de aviarios completamente profesionalizados, con una instalación grande,
no solo el tema de genética, sino que estoy hablando sobre todo del tema de instalaciones de sanidad, con su protocolo de vacunación, con su protocolo de vitaminas para los pájaros, con la nutrición completamente controlada, etcétera, etcétera. Yo qué sé, en YouTube tenéis varios ejemplos de ellos, yo qué sé, por decir algunos, el aviario del señor Colomer, que seguramente todos lo conocéis, si no estáis suscritos, toda la sabiduría que nos aporta con sus vídeos, pues es interesante. O el aviario, por ejemplo, del compañero Tramontana, que este compañero sí que publica con más frecuencia, de Rubén, pues esos aviarios profesionalizados. Yo me niego a pensar que si se diera la hipotética situación, que no se va a dar, de que estas personas tuvieran que dejar de tener sus pájaros y lo tuvieran que ceder a un centro, me niego a pensar que ese centro tenga mejores condiciones que el aviario originario. Es que no estamos entendiendo que prácticamente la mayoría de criadores que están federados, que están, por así decirlo, profesionalizados, aunque no sea un ingreso, esa gente tiene los aviarios con unas condiciones completamente controladas y los pájaros están en unas condiciones muy buenas, que creo que no se van a poder llegar en este tipo de centros que recepcionarían estos animales. Es otra de las cosas que hay que pensar y que nos hace pensar relacionado con esta ley de bienestar animal. La segunda noticia la quiero leer entera porque me parece que tiene mucho contenido ya de por sí, que seguramente muchos de vosotros lo habéis podido ver, porque a día de hoy, como ya por ejemplo en los móviles nos saltan noticias relacionados con nuestras aficiones o con sitios donde hayamos viajado y demás, pues seguramente la habéis visto publicada en un medio, Libertad Digital, en el cual menciona que periquitos y canarios sin papeles, ese es el titular, como digo, bueno, titulares sensacionalistas también para llamar un poco la atención. Eso es parte ya de la prensa a día de hoy, no solo de este tipo de medios, sino de cualquiera. Caos en los registros autonómicos con multas de hasta 50.000 euros. Como veis, lo que llama la atención de las noticias es que te veas en una situación de una multa de 50.000 euros. Pero bueno, vamos a seguir viendo el titular. La ley de bienestar animal dice, obliga a inscribir a los pájaros en los registros de animales de compañía, pero casi ninguno da esa opción, que esta es otra de las situaciones que nos encontramos cuando se publican leyes, que a lo mejor la ley te exige una cosa, por ejemplo, utilizar una determinada plataforma, y en el momento que se aplica la ley, la plataforma sigue sin estar operativa. Lo vemos en estos casos y lo vemos, como digo, mucho. Cualquiera que trabaje con cierta burocracia, me da igual el país, lo ve con cierta frecuencia. Bueno, vamos a leer la noticia. Como digo, la ley de bienestar animal, que entró en vigor el pasado viernes, como digo, es una noticia que ya tiene unos días, y que ya se ha estrenado con una multa de 500 euros, que finalmente ha quedado en aviso. Seguramente esta noticia la visteis, a una mujer de Vigo que dejó unos minutos al perro atado frente a una farmacia y, como digo, le sancionaron, aunque, bueno, pues finalmente se han echado para atrás. Bueno, pues esta ley establece sanciones mucho más duras que esta de 500 euros que hemos dicho, sanciones de hasta 50.000 euros para aquellos que todavía no han inscrito sus animales en el correspondiente registro autonómico de mascotas. Este registro le afecta a perros, afecta a gatos, afecta a hurones y afecta también a pájaros, que el mosqueo que podemos tener mucho relacionado con esto. Bueno, según continúa, antes de la entrada en vigor de la ley, las normativas autonómicas ya establecían la obligación de poner un chip de identificación a los perros y a inscribirles en el registro de mascotas. Por ejemplo, hay muchos ayuntamientos que tienen un registro de mascotas y en general en las comunidades, pues bueno, aquí por ejemplo en Extremadura es el RIACE, en otras comunidades tendrá otro nombre, pero bueno, es un registro que se hace para este tipo de animales, con el chip, etcétera, etcétera, las vacunas que se le hacen, las desparasitaciones y demás. Sigue, algunas comunidades como Madrid extendían esta obligación también a los gatos. Otras comunidades, pues bueno, por ejemplo, los gatos, que suelen ser animales caseros, que no salen de casa, pues no lo obligaban, solo obligaban a perros, pero bueno, como digo, aquí depende un poco de las legislaciones autonómicas. Pero hasta ahora, canarios, periquitos, agapornis, el resto de pájaros de compañía estaban exentos, salvo en los considerados exóticos, por ejemplo, loros, guacamayos, pájaros de estos que tienen un mayor control, sobre todo por evitar importaciones ilegales y demás. Y bueno, estos pájaros, como están relacionados con el convenio CITES, pues bueno, ya se encargan de verificar que se trata de animales criados en cautividad, evitar así el tráfico ilegal de especies, etcétera, etcétera. Bueno, la Ley de Bienestar Animal establece en su artículo 51 que serán obligatoriamente objeto de identificación mediante microchip los perros, gatos y hurones, así como las aves, que serán identificadas, en este caso no se utiliza el microchip en aves pequeñas, pero serán identificadas mediante anillado desde su nacimiento. La inscripción, que es lo que hacen todos los criadores que están federados o todos los criadores
que tienen su número de criador, como en mi caso, que tú pides anillas anualmente, anillas a tus pájaros. Cada pájaro tiene, digamos, su DNI en la pata. Bueno, la inscripción de todos los animales de compañía se realizará en el registro de animales de compañía de cada comunidad autónoma. El incumplimiento de esta norma se considera una infracción grave, sancionada con entre 10.000 y 50.000 euros. Pongamos un sueldo medio en España, pues imaginemos la situación que se puede dar tan típica de que una persona, por no tener su animal documentado, estamos hablando de animales tipo pequeños, no estamos hablando de tipo perros, gatos y demás, pues le pongan una sanción que sea bastante más superior a su sueldo. Pues bueno, el tema del anillado no supone un problema, lo sigue mencionando, ya que todos los pájaros que se compran en establecimientos legales están perfectamente identificados con una anilla, eso es cierto, en la que figura el año de nacimiento del ejemplar y el criador. El problema llega a la hora de cumplir la segunda parte de la ley, que es inscribirlos en el registro de animales de compañía. Dice que Libertad Digital se ha puesto en contacto con los colegios de veterinarios de varias comunidades autónomas y todos ellos, salvo uno, no contemplan todavía la opción de registrar un canario. Es decir, tú imagínate que quieres seguir la ley al pie de la letra desde el minuto 1, tienes un canario como mascota, lo tienes anillado y quiere meterlo en el registro, es decir, quiere ser por así decirlo, un buen ciudadano y hacer las cosas bien. Pues nos encontramos con estos problemas. Y lo que es más grave, la mayoría ni siquiera sabe que desde el pasado viernes es obligatorio registrar también a los pájaros. Como digo, este tema no nos han comentado nada verdaderamente claro. A mí, por ejemplo, no me han informado exactamente de que tienen que ser así. Pero bueno, en Castilla, León y La Rioja aseguran que hay que esperar al correspondiente desarrollo reglamentario. En Extremadura y la Comunidad Valenciana insisten tajantemente que la ley solo afecta a perros, gatos y hurones. Por eso, siendo ciudadano de Extremadura, entiendo que no me ha llegado esa información. Pero, como ya digo, en otras comunidades aseguran que la ley también implica a este tipo de animales para que se identifique. En Valencia sí nos ofrecen la posibilidad de registrar un canario, mientras que en Extremadura pues no existe esa opción. Algo similar ocurre en la Comunidad de Madrid, donde se limitan a recordar que solo es obligatorio para perros, gatos, conejos y équidos, y por lo tanto hay que realizar una consulta jurídica. Por su parte, Andalucía, como veis, España, bueno, uno de los problemas que tiene, una de las situaciones es que cada comunidad un poco hace de su capa un sayo y cada comunidad maquilla de alguna forma la ley, con lo cual una vez que se aplique la ley en todo el territorio nacional, pues veremos que habrá comunidades muy estrictas donde los criadores de ciertas especies tengan verdaderos problemas y otras comunidades donde prácticamente no tengas que hacer nada. Por su parte, Andalucía directamente traslada la responsabilidad a los veterinarios. Resumiendo, por ir acabando la noticia, los registros autonómicos no se han adaptado todavía, pese a que la ley ya está publicada, y ni siquiera los colegios de veterinarios saben muy bien qué artículos de la ley son de obligado cumplimiento o están a la espera del desarrollo reglamentario, tal y como ha sucedido con el curso de tenencia, que hemos hablado antes, con el seguro obligatorio para los propietarios de perros, etc. Por tanto, los propietarios se enfrentan a una clara situación de inseguridad jurídica y vuelve a repetir, con amenaza de multas de hasta 50.000 euros. Esto es una de las cosas que a mí personalmente más me molesta cuando se publican leyes, que es que realmente no hay una información clara, ni por parte de instituciones, ni por parte de federaciones, de lo que tienes que hacer. Y como ya sabemos todos, cuando nos han puesto alguna multa por tráfico o alguna cosa de esta, el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Pero claro, debería ser también tarea obligatoria. No estoy aquí ni defendiendo ni poniéndome en contra. Ya me he mostrado en contra de la ley muchísimas veces, pero debería ser una tarea obligatoria, por lo menos informar de manera totalmente clara a cualquier aficionado, porque estamos hablando de que habrá gente que tenga conocimientos jurídicos y otra gente que no, de qué manera se cumple la ley adecuadamente y cuáles son las posibles sanciones. Con lo cual nos encontramos con estas situaciones. El otro día, por ejemplo, me comentaba un criador a través de un comentario que, bueno, pues él se había esforzado en el sentido de investigar de qué manera podía cumplirlo a rajatabla, todo eso, y al final no le habían podido aclarar nada, ni siquiera por parte de la administración. Bueno, hacemos borrón y cuenta nueva de todo este tipo de cosas y nos vamos a centrar en temas que nos gustan mucho más, relacionados con la cría de nuestras aves y relacionados sobre todo con el periodo en el que estamos. Hemos dicho antes
que otoño es una época, digamos, para el criador, una de las épocas más sociables, entre otras cosas porque se producen los concursos y es la manera muchas veces que tenemos de volvernos a encontrar con muchos compañeros. Yo una de las cosas bonitas que tenía de la afición, cuando por ejemplo acompañaba a mi padre yendo a los primeros concursos sociales, en estos días fríos de invierno que te ibas a, veías los pájaros, luego te tomabas un café con fulanito, bueno, todo ese ambiente que se creaba y que se sigue creando y que se seguirá creando, como digo, este año, pues era una manera también de volver a contactar con compañeros que había muchos de ellos que solo los veías una vez al año. Yo tengo muchas personas con las cuales creo que tengo una muy buena relación, que sin embargo me las encuentro únicamente una vez al año, a lo mejor cuando vienen a un concurso cercano, a lo mejor cuando visito el suyo, por casualidad alguna vez te los has encontrado fuera, pero lo bonito también de esta afición es con cuánta gente también te unes, ¿no? No solo por la socialización, de encontrarte con mucha gente en los concursos, de poder hablar, de poder debatir, porque al final todas las aficiones se tratan de eso, sino que en este periodo tenemos otro factor, preparar, como digo, los pájaros para concurso, el factor también de las compras, porque al estar, digamos, los pájaros recién mudados, también es el momento perfecto para comprar tus posibles nuevos reproductores, también para cederlos, y también el momento de compras de muchos productos que utilizamos a lo largo del año. Hay mucha gente, y considero yo personalmente que es una buena costumbre, realizar las compras de todo lo que vayamos a utilizar en la cría. A lo mejor, bueno, si lo compramos siempre en nuestra pajarería de confianza y siempre tiene disponibilidad ese tipo de productos, yo que sé, del pienso, de la mixtura, de no sé qué vitamina, pues no hay ningún problema. Pero sobre todo criaderos que sean más o menos grandes, es una recomendación y la hacen casi todos, aprovechar los meses de noviembre, los meses de diciembre, por ejemplo, visitando alguna exposición o mirando a través de internet. Yo, por ejemplo, lo hago mucho, visito periódicamente las 3 o 4 páginas de internet donde compro productos ornitológicos, aunque la mayoría de cosas las compro, digamos, en cercanía, aprovechando, como digo, ofertas y sobre todo comprando cantidad para tenerla disponible para toda la cría, es decir, para darle a los pájaros que nacen en los primeros meses pues los mismos cuidados, por así decirlo, que los que nacerían los últimos, sin tener que hacer cambios bruscos de alimentación, ese tipo de cosas que nunca viene bien. Y como digo, es un buen momento también para ello, y sobre todo porque muchas veces aprovecha y se pueden encontrar ofertas, también puedes encontrar novedades de distintos productos. No estamos hablando de novedades solo de suplementos y ese tipo de cosas, que ya sabéis que hay muchos aficionados que no son amigos de esto, pero novedades pues para, por ejemplo, darse un capricho, para tener el criadero con más manejo, por ejemplo, un determinado transportín que te puede interesar, o ver otro tipo de jaulas, o ver una instalación de luminosidad que te pueda ayudar, es decir, tecnología podemos aplicar mucha. Pues bueno, pues también es un buen momento para eso, que podemos aprovechar para los concursos. Momento también de selección, que pese a que hemos hablado de momentos sociables o momentos en los que estamos con muchos compañeros, el momento de selección, hay muchos aviarios que lo hacen con gente, por ejemplo, invitan a un compañero, aficionados, incluso aficionados que sean jueces, que les ayuden a tomar la decisión a la hora de seleccionar determinados pájaros. Sobre todo imaginemos un criadero grande que a lo mejor ha empezado con una gama que no la tiene del todo dominada, pues sí que viene muy bien la opinión de otras personas. Pero para mí en concreto, y creo que para la gran mayoría, el momento de selección es un momento muy íntimo, es un momento en el que te lo tienes que tomar con calma y estar tú solo en tu criadero viendo tranquilamente los pájaros, sin tomar una decisión de un día para otro. Es decir, yo todos los pájaros, una vez que me mudan y una vez que los tengo apartados y colocados en las distintas jaulas, los observo tranquilamente, voy mirando cuáles me van interesando durante varios días, hasta que al final tomo la decisión de cuáles me quedo como futuros reproductores y cuáles no. Pero muchas veces es una decisión difícil que no puedes tomarla a la ligera. Es verdad que, sobre todo para aficionados jóvenes, no lo recomiendo personalmente para aficionados que lleven más años, pero para aficionados jóvenes es costumbre también tomar la decisión de que se quedan con un determinado pájaro justo en el concurso. Es muy típico que lleva, yo qué sé, 8 o 10 pájaros a un concurso y bueno, pues uno te sorprende porque ha ganado el primer premio, no lo considerabas tú mejor, pero el juez lo ha considerado así, y al final, pues ese pájaro que tenías en venta o que te lo ibas a quitar, pues te lo acabas quedando como reproductor porque el juez te lo ha mostrado así, o te ha mostrado que es un pájaro de calidad. Yo creo que esto viene muy bien para un criador novato, en el sentido de que no conoce la raza y al final un especialista te va indicando más o menos pueden ser los pájaros que más se aproximen al estándar, pero cuando un criador lleva ya años criando,
tiene que tener ya el conocimiento de casa. Es decir, el otro día, por ejemplo, comentábamos el debate conflictivo en el anterior podcast de que si habría que exigir en los concursos importantes un mínimo criterio de selección por parte de los criadores, es decir, que haya pájaros que no tengan la calidad suficiente y no los lleven, y solo lleven pájaros de cierta calidad. Como digo, debatible. Pero es trabajo del criador y no debería, cuando lleva unos cuantos años criando la variedad, no debería delegarlo en otras personas. Tú tienes que saber lo que tienes en casa. Y si no sabes lo que tienes en casa, es que no tienes controlado lo que tienes en casa. Tienes que aprender más, tienes que hablar con más compañeros, tienes que visitar más, leer, ver más vídeos, lo que sea, para intentar aprender más de tu variedad. Porque el hecho de que un canario llega a un concurso y por la razón que sea te sorprende y gana el premio, sí que puede ocurrir, porque al final los pájaros de concurso no tienen por qué ser exactamente los mismos pájaros que se dedican a la cría. Lo que no puede ser es que tú ese pájaro ya habías decidido que no te lo ibas a quedar y por el hecho de que ha ganado el concurso al final sí que te lo quedes como reproductor. Tú tienes que tener la idea clara desde casa, si no, no tienes del todo dominada la gama, por lo menos yo lo veo así. Aparte de todas estas cosas, aparte de la selección, de conseguir nuevos reproductores, hay que ver lo que tienes en tu aviario y ver de qué manera puedes mejorar. Por eso digo que la selección hay que hacerla lo más objetiva posible y lo más crítica. Yo, por ejemplo, soy muy autocrítico en general con mi aviario, en general en la vida. A veces soy demasiado autoexigente, pero creo que, por ejemplo, en el aviario eso es bueno a la hora de poder darte cuenta de cuáles son los defectos que tienes en tu aviario. Y no me vengan contando historias de que no, los míos son pájaros muy buenos. No, no. Por muy buena calidad que tengas y por muy alto nivel que tengas, puedes cosas que hay que mejorar. O bien defectos que arrastras de otras generaciones, o bien detallitos que puedes pulir un poquito más. Y cuando buscas pájaros fuera hay que buscarlos por dos motivos. Uno, por refrescar sangre, y otro, por intentar mejorar lo que tiene. Y si se dan las cosas a la vez es la clave. Lo de refrescar sangre, yo personalmente siempre he sido un poco bastante crítico, no porque no crea en que refrescar sangre sea bueno, evidentemente todos los criadores saben los efectos negativos que pueden tener la consanguinidad, de hecho yo que soy veterinario pues lo tengo que tener siempre claro, pero la mayoría de las veces compramos con mucha más frecuencia, adquirimos pájaros con mucha más frecuencia, con la idea de refrescar sangre cuando podemos estar varias generaciones en el aviario sin necesidad de incorporar pájaros. Cuando incorporamos pájaros, eso implica que incorporamos un cóctel genético al aviario que muchas veces pueden ser interesantes porque podemos mejorar, podemos pegar saltos de calidad, pero otras muchas veces nos pueden descuadrar todo el control que tengamos en el aviario. Y de repente nos empiezan a salir pájaros que no sabemos de dónde salen, en el sentido de que no tenemos controlada la genética. Cuando un criador sabe los padres de ese pájaro, los abuelos, los bisabuelos, etcétera, etcétera, pues al final tiene una gran cantidad de información que aunque la genética nunca sea 2 más 2, 4, pero pocos pájaros te sorprenden en ese sentido, te sorprenden mucho menos. Y luego, como digo, el tema de pegar esas mejoras en la calidad, que es lo que hay que buscar. Entonces, si somos muy autocríticos con la selección, pues automáticamente también vamos a permitirnos poder buscar pájaros de calidad en otros aviarios, que siempre los habrá. Evidentemente, cuando tenemos un nivel bajo o tenemos un aviario que acabamos de empezar y, por ejemplo, una gama que no la tengamos del todo dominada, pues sí que puede ser relativamente fácil encontrar pájaros de mayor calidad que la que tenemos y se pueden dar grandes saltos genéticos. Y eso lo vemos sobre todo en concursos pequeños. Si visitáis un concurso, hay criadores, yo qué sé, imaginemos un criador de rojo mosaico que tenía una línea muy mediocre y de repente al año siguiente te trae unos pájaros espectaculares que te gana el concurso. Evidentemente, lo más seguro es que eso haya sido porque ha pegado un salto genético con pájaros que ha incorporado. Es muy improbable que ese criador con pájaros mediocres de repente le haya sonado la flauta y de repente gane el concurso. A lo mejor se puede dar con un pájaro individual, puntual, que sale muy bueno, pero imaginemos que ese criador ha llevado un lote de pájaros grande o ha llevado en equipos y gana, pues ya te está indicando que ha pegado un salto genético con pájaros que ha incorporado. Es mucho más fácil en ese sentido. Cuando ya tienes un aviario grande, un aviario de máximo nivel y estás, digamos, en las altas esferas, por así decirlo, en nacionales y mundiales, es mucho más difícil pulir o es mucho más difícil pegar esos saltitos de calidad porque digamos, no hay tantos que te puedan valer y entonces, pues bueno, tienes que trabajar con ciertos criadores y
Claro, en esa élite, por así decirlo, pues la mayoría de criadores son criadores que tienen un cierto contacto entre ellos, que más o menos tienen información del otro aviario, que se producen intercambios de pájaros, y ahí es donde pues muchas veces nos encontramos que hay gamas que un año gana uno, un año gana otro, luego vuelve a ganar otro. Eso es indicativo de que están muchos de ellos más o menos en la pomada, pero que sin embargo, bueno, cada año surgen pequeñas diferencias que hacen que uno gane u otro no, pero están a ese nivel. Esta circunstancia la podemos encontrar, por ejemplo, en variedades tan competitivas, yo que sé, los blancos recesivos que vemos en un concurso, aunque sea pequeño, una cantidad de pájaros inmensa, los canarios amarillos, los rojos mosaicos, variedades muy clásicas. Vemos que hay un gran plantel de criadores, digamos, de alto nivel, y que hay muchos de ellos que ni siquiera han ganado un nacional nunca, pero están siempre por ahí en la pomada, están, digamos, interviniendo, y eso al final eso lo que nos está indicando es que esos pájaros tienen un cierto nivel para competir y por eso digamos que están todos en esa misma altura, ¿no? Un momento también bonito. Yo el momento de la selección lo disfruto mucho. Evidentemente hay veces que sacas pájaros y te sorprenden negativamente, pero cuando sacas pájaros buenos, y no ya cuando sacas pájaros nuevos, sino cuando sacas pájaros buenos de parejas que ya tenías tú la idea de que podía salir más o menos eso, pues cuando más te alegras. Yo por eso me gusta seleccionar los pájaros inicialmente simplemente viéndolos, sin recordar o sin ver, sin fijarme en la anilla, sin fijarme en cuáles son los padres, simplemente fijándome en la calidad del pájaro, y una vez que más o menos los he seleccionado ya voy viendo la genética que traen detrás, y eso es lo que te hace ver si has hecho bien las parejas del año anterior para indicarte que vas por buen camino. Porque eso yo creo que es el gran indicativo. Hay muchos criadores y como digo, cantidad de ellos que lo que hacen es seleccionar simplemente los mejores pájaros. A lo mejor saben de la gama, a lo mejor le entienden y saben ver cuáles son los mejores pájaros que tienen para quedárselos como futuros reproductores. Los seleccionan y se los quedan. Pero no analizan de qué parejas han venido esos pájaros y la calidad genética de antes. Y muchas veces lo ves en un aviario, yo que sé, tiene 5 parejas de canarios brunos. Y ha criado, pongamos, yo qué sé, 30 pájaros, vamos a suponer. Selecciona de esos 30 que le han gustado, hay 4 que son espectaculares y que los va a seguir como futuros reproductores. Se los queda, porque son los mejores sin duda, viéndolos, conoce el estándar y se queda con esos 4. Los aparta, ya tiene los reproductores anteriores y esos 4 nuevos. Y no se ha dado cuenta a lo mejor ese criador que cabe la posibilidad de que esos 4 pájaros vengan de la misma pareja o de 2 parejas diferentes. Es decir, pueden tener mucha calidad de esa pareja en concreto, pero te está cerrando muchísimo, cuando lo que tienes que analizar después es, bueno, cuáles son los resultados de otras parejas y cuáles otros pájaros que a lo mejor no te llamen tanto la atención pueden tener una genética que sea compatible con ellos. Porque claro, si has tenido una pareja buena, al final te quedan los 4 pájaros que te ha dado esa pareja, pues el entender, digamos, lo que vas teniendo no es tan fácil. Y en relación con esto de los concursos, vamos ya con algunas consultas. Me preguntaba el otro día un compañero que cuál era mi opinión acerca de los concursos online. Bueno, si os acordáis, por ejemplo, cuando fue la pandemia, ya sabéis que la pandemia nos alteró las vidas totalmente. Y una de las cosas que alteró es que no hubo concurso. Me parece que una temporada mínimo no hubo y quizás en muchos sitios 2, si no recuerdo mal. Bueno, pues en ese periodo se pusieron muy de moda, entre otras cosas porque había muchos criadores que no tenían la oportunidad de salir a la calle, etcétera, etcétera. Estamos muy aislados, nos metimos también mucho en nuestros ordenadores, en hacer Skype, en hablar con gente, con los amigos a distancia, con la familia. Yo lo hacía prácticamente todos los días, pero una de las cosas que se puso de moda fueron concursos online en el cual, pues bueno, claro, como había tantos pájaros que no iban a poder ir a un concurso, porque los concursos solo pueden participar con un año, por ejemplo en Canario, era la oportunidad de poder lucirlo. Hacían un vídeo del pájaro, enviaban también una serie de fotos y bueno, pues o bien por valoración popular o bien porque algunos jueces los calificaban, viendo las imágenes, pues hacían unas puntuaciones. Era un poco una acción sustitutiva buena, una idea original y aprovechando las tecnologías para poder ver pájaros, para poder, digamos, hacer un pseudo concurso. Pero, ¿qué opino de ellos? Yo realmente es que en la práctica ni lo son y sí, la verdad, puede avanzar mucho en la tecnología, pero sigo pensando que ni lo son ni lo van a ser como un sustitutivo de los concursos tradicionales. Cuando se ve al pájaro de verdad es en directo y con una buena luz, viéndolo moverse adecuadamente.
Y no solo ya porque, como digo, todavía la tecnología de los vídeos, la tecnología de la imagen no ha avanzado tanto, sino porque en este tipo de concursos se veían situaciones donde había pájaros que eran muy engañosos y tenemos que tener en cuenta también la picaresca o el engaño de algunos criadores. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un vídeo de hace ya unos cuantos años. Me parece que era de unos compañeros criadores de Perú, que lo que hicieron es una especie de concurso online. Participaban también compañeros argentinos, los compañeros de la revista Pluma, Rodri Beto, que trabajan, como digo, con la revista Plumas, con la revista de la Federación Argentina, etcétera, etcétera. Hacen un gran trabajo de divulgación tremendo. Bueno, pues hacían, como digo, una especie de concurso online. Se veía un vídeo del pájaro que fuera. Y luego enseñaban una serie de fotos y ponían una puntuación varios jueces que estaban ahí viéndolo, por ejemplo Álvaro Blasina, etcétera, etcétera. Bueno, había pájaros, por poner un caso, rojos mosaico. Bueno, cualquiera que críe pájaros tipo mosaico sabe que el tema de la blancura es un tema muy importante y muy difícil de sacar. Porque conseguir un pájaro que tenga una máscara muy grande, por ejemplo, con mucha blancura, es muy complicado. Claro, en un vídeo, y esto lo hemos hecho todos cuando hemos cedido pájaros, en un vídeo hay pájaros que lucen con una blancura espectacular. Y no digo porque usen flash, sino porque a lo mejor el vídeo no muestra los colores tal cual lo vemos en realidad. Y esto nos ha pasado mucho de ver un pájaro en vídeo, nos parece muy bueno, lo compramos y de repente al llegar a casa decimos, pero si el pájaro realmente era penoso. Pues esto pasa con los del vídeo y esto también lo podemos encontrar en los concursos. Otra situación que se veía, por ejemplo, canarios rojo nevados, donde no se apreciaba exactamente la nevadura, pues también no se aprecia con la misma igualdad en la luz natural que cuando el pájaro, digamos, está en un vídeo que, bueno, pues muy engañoso realmente. O por ejemplo también vi el caso de canarios con ojos rojos, en este caso eran rubinos, es decir, rojos con ojos rojos, que bueno, tenías que suponer que el criador había hecho las cosas bien y había sido, digamos, correcto, y lo que había escrito eran pájaros con ojos rojos de verdad, porque en muchos de los vídeos no apreciabas ni siquiera del ojo, lo veías completamente negro y tenías que suponerlo. Claro, dirás, bueno, no pasa nada, tú juzgas el resto, supones que es rojo, ya, pero todos entendemos que un pájaro, digamos, clásico con ojos negros, por lo general suele estar mejor desarrollado que un pájaro con ojos rojos mutados, que le cuesta más, tiene menos opciones a la hora de reproducirse, se trabaja menos, etcétera, etcétera. Pues bueno, este tipo de concursos, también vi, por ejemplo, me suena a uno que hicieron también con el Gloster y demás. Bueno, eran opciones sustitutivas, como digo, que sean entretenidas, que me parece también bien como complemento a la hora de valorar un poco, yo que sé, criadores, por ejemplo, que estén en una asociación de una determinada raza, yo que sé, del Lizard o del Gloster o alguna raza de estas, que puedan hacer una manera de unirse, porque lo que sí es verdad que da pena es que hay muchos criadores que no participan en los mismos concursos y no podemos enfrentar a grandes criadores a veces porque no quieren participar en el nacional o no van al mundial o no se dan cita en el mismo concurso, y es también una manera bonita de unirnos y de poder ver la calidad de todo. Pero lo digo más que nada como un complemento y ni siquiera ni por asomo como un sustituto de los concursos tradicionales, que deben de seguir, aparte por todos los beneficios que tienen, porque es donde mejor se ve estéticamente al pájaro. Bueno, ahora vamos a cambiar de tercio completamente y desde este mismo momento hasta que finalicemos el podcast vamos a tratar temas relacionados con consultas más de tipo veterinario, aunque meteremos también algunas relacionadas con temas de genética. Esta en concreto me parecía muy interesante y no la extraemos de un comentario del canal de YouTube como la mayoría, sino que esta nos la ha enviado un compañero directamente a través del correo electrónico para que le demos la opinión. Ya le he contestado personalmente, pero bueno, me parecía interesante también hablarlo en el podcast. El criador comenta que se está planteando utilizar, de cara a la preparación de sus reproductores para la próxima temporada de cría, se está planteando utilizar cremas que utilizan en las patas para los pájaros a modo de pomada. Las hay que tienen sustancias acaricidas, las hay, digamos, que no. Y me plantea si puede ser interesante utilizarla para los pájaros o si tiene este tipo de productos, tiene también mucho de marketing y mucho de vende humo. Ya sabéis que en los últimos años, a medida que se ha desarrollado la industria, por así decirlo, de la ornitología, también se han ido produciendo y creando muchos productos de ornitología, muchos suplementos. Algunos pueden resultar interesantes, pero otros también tienen mucho de campaña publicitaria. Bueno, en este caso, mi opinión en concreto como veterinario y como criador respecto a este tipo de crema
El creador en concreto comenta una, no me gusta aquí hablar de marcas porque realmente no me patrocina ninguna ni tengo interés en ello, pero el creador comenta una de las más populares, que es una crema que comercializa Carlos Vicente. Carlos Vicente, por si no lo conocéis, es un importante criador español, sobre todo enfocado en canarios de color de tipo ágata, en distintas mutaciones, topacio, humo, opales. Yo creo que habrá criado prácticamente de todas esas mutaciones. De hecho, a través de Facebook, por ejemplo, participa asiduamente y envía muchas fotografías, que son pájaros de una gran calidad. Me parece que es de Salamanca. Bueno, el caso es que este criador, pues desde hace unos años también comercializa de alguna forma crema para las patas de los pájaros. Como digo, me parece que hay una que es de tipo acaricida y otra que es de tipo normal. Bueno, el uso de este tipo de cremas, que antes no era muy habitual utilizarla de formas preventivas. Siempre había la típica Tabernil pomada, que era una crema que se podía utilizar cuando teníamos pájaros, por ejemplo, era muy habitual en pájaros viejos que tenían muchas escamas y suavizaba, decía, la piel, hidrataba. O, por ejemplo, cuando teníamos algún tipo de pájaro enfermo con callosidades, pues también servía un poco para recuperar las patas de los pájaros. Pero así como uso preventivo, digamos, protocolario en todo el aviario, no era muy habitual encontrárselo. Ya sí que es cierto que hay muchos aviarios grandes que utilizan este tipo de crema previo a la cría y previo incluso a la temporada de muda. Me parece muy interesante porque muchas veces el tema de la protección de la piel, que en el tema de humana estamos bastante obsesionados con ello, con el tema de los protectores solares, cremas hidratantes, etcétera, etcétera, y en los pájaros lo obviamos bastante y no nos recordamos que también es una barrera de protección contra enfermedades. Es decir, cuando llega una enfermedad, un patógeno al pájaro, pues tenemos varias zonas, por así decirlo. Siempre hemos estudiado que el sistema inmune es una especie de muralla defensiva frente a un ataque, ¿no? Imaginemos que estamos defendiendo un castillo y como defensa de ese castillo, pues aparte de tener las murallas, tiene un foso, tiene también arqueros que lanzan flechas, catapultas, bueno, todo lo que nos imaginemos, ¿no? De cuando jugábamos de pequeño con los Playmobil o cosas así. Bueno, el caso, hablamos siempre de potenciar el sistema inmune de nuestros pájaros para intentar que, por ejemplo, virus, por ejemplo, bacterias o, por ejemplo, hongos, parásitos, pues el pájaro tenga muchas más armas para que de forma natural se defienda de ello. Y cada vez hablamos más de esto porque intentamos reducir el uso de temas de antibióticos, intentamos que nuestros pájaros tener cepas más resistentes frente a enfermedades, etcétera, etcétera. Todos hemos aprendido mucho y se ha desarrollado mucho la nutrición en cuanto a proteger el organismo del pájaro, por ejemplo con los acidificantes. El uso de acidificantes está demostrado que ayuda en muchos casos a controlar ciertas enfermedades. El uso, por ejemplo, de probióticos, eso ya lo tenemos estudiadísimo dentro del mundo humano y cada vez se estudia más y dentro de los animales también. El alimentar a tus pájaros con probióticos, con prebióticos, es decir, bacterias buenas, también facilita que tengamos protegida una de las zonas de riesgo donde se expone el pájaro, que es en el intestino. Pueden llegar patógenos que ingiera el animal, por ejemplo, y se absorban a través de distintas vías digestivas, pero también pueden llegar patógenos a través de zonas como la piel. Si tenemos nosotros como humanos la piel hidratada, tendremos mucha más facilidad para que nuestra piel se defienda de posibles ataques del exterior. Pero los pájaros no nos lo planteamos, entre otras cosas porque prácticamente todo el cuerpo del pájaro está cubierto de plumas. Sin embargo, hay una parte que está expuesta y es precisamente la zona de las patas. Ahí también, evidentemente, si el pájaro no tiene una piel correcta, una piel bien hidratada, pues puede facilitar que entren determinados patógenos a través de ahí. Es decir, como digo, nos hemos obsesionado y me parece bien que hemos avanzado mucho en la nutrición con la idea de proteger a nuestro pájaro, que desarrolle más defensa, pero también hay puntos débiles como puede ser la zona de piel que está expuesta al exterior y este tipo de cremas nos van a ayudar precisamente a ello. El utilizar la acaricida o no, yo personalmente incluso he visto criaderos que la utilizan sustituyendo, por ejemplo, otro tipo de antiparasitarios que se utilizaban de forma genérica. Pero sí que es cierto que una crema, no tiene por qué ser esta en concreto, pero una crema a base de productos que hidraten al pájaro, no cremas antiinflamatorias ni nada de este estilo, porque a fin de cuentas si un pájaro tiene las patas normales no es necesario que le demos este tipo de productos, ni tampoco cremas antibióticas ni nada así, pero
nos puede parecer interesante cuando preparamos a los pájaros. Yo personalmente lo que hago cuando voy a preparar un pájaro previo a la cría, o incluso cuando voy a meter los pájaros en las distintas jaulas cuando van a mudar, pues utilizo, no solo les reviso las uñas por recortárselas, importante, no tan importante en los pájaros jóvenes porque no las suelen tener largas, pero sí en pájaros adultos, en cuanto ya tienen más de un año, es muy fácil que se nos pasen de las uñas muy largas y al final el pájaro está incómodo, se desplaza mal y eso le puede afectar, sino también pues utilizar y darles un repaso a todos con una de estas cremas para garantizar o por lo menos ayudar que la piel esté mucho más protegida. Entonces yo en este caso recomiendo al criador, me parece interesante y además es uno de los digamos complementos que podemos comprar bastante más barato, o sea, nos puede durar mucho una pomada de esta y al final tiene también una labor preventiva, igual que nosotros en nuestra piel, pues también podemos utilizar cremas hidratantes, etcétera, etcétera. Y ahora vamos con un tema básico de genética, de estas cosas que se aprenden al principio dentro de la afición, pero que cada vez que se comenta escandaliza más de uno que no lo había oído nunca, ¿no? Un criador comenta en un vídeo acerca de algunos experimentos relacionados con distintos cruces dentro de la ornitología, cruces de canarios de color, comenta si algún día se hablará de que los canarios rojos no existen y como no se pudo lograr, la mejor idea es colorearlos artificialmente. En cambio dice que canarios amarillos y naranjas sí existen. Bueno, el canario rojo es verdad que no existe como tal y eso, pues como digo, algún criador novato ahora que esté escuchando este podcast le puede parecer un auténtico escándalo. O sea, ¿cómo no van a existir canarios rojos si se ven? O sea, los canarios rojos los vemos visualmente en cualquier concurso, además son una gama clásica. Pero técnicamente los canarios rojos no existen, es decir, los canarios rojos es necesario que se pigmenten para que muestren esa coloración que nosotros apreciamos visualmente. Es decir, es cierto, y le damos la razón aquí a este criador, que no existen los canarios rojos, pero lo que sí existen son canarios que tienen más capacidad de asimilación pigmento. Como digo, la primera vez que oye uno esto, pues se puede escandalizar y puede, digamos, caerse uno de los pilares básicos dentro de la ornitología, porque ya sabéis que dentro de las revoluciones que se han producido en el mundo de la ornitología, una de las más importantes fue el cruce bastante casual y con bastante fortuna del cardenalito de Venezuela, que es un pájaro que apreciamos rojo con la cabeza negra, muy, como digo, muy llamativo, un pequeño pájaro que lo tenemos en la zona de Sudamérica, cruzado con canario, que consiguió transmitir, siempre se ha dicho y siempre cuando vemos historia en la ornitología lo vemos, consiguió transmitir el color rojo a la canaricultura y eso hizo, y fijaos la situación, que prácticamente multiplicáramos por 2 las variedades de canarios de color. En todo tenemos variedad sin factor, variedad con factor. Hay amarillos mosaicos y hay rojos mosaicos. Hay ágata rojo intenso y hay ágata amarillo intenso. Pero realmente lo que tenemos no es un canario rojo de forma natural, sino un canario que tiene capacidad de asimilar pigmento. Ya digo que puede parecer un poco escandaloso, pero esto también nos lo encontramos en la naturaleza, es decir, no pensemos que esto es un engaño a la gente. Si vemos, por ejemplo, muchos tipos de pájaros que tienen una coloración roja, pueden adquirir o pueden aumentar ese tono de coloración roja por la alimentación que toman. Mismamente los flamencos pues no tienen por qué tener esa coloración de forma natural, sino por los productos o por los alimentos que ellos consumen. Entonces, lo que el criador comenta es que sí existen canarios amarillos y si existen canarios naranjas. Bueno, cuando hablamos de canarios, es verdad que el amarillo fue de las primeras mutaciones que nos podemos encontrar, porque básicamente el fondo del canario silvestre es amarillo, y lo que ocurrió cuando surgió esta mutación es que perdió, por así decirlo, las melaninas, entonces nos quedó el color de fondo, que es el color amarillo. Pero cuando hablamos de que existen los canarios naranjas, el problema con los canarios naranjas es dos. Primero, que canarios naranjas habitualmente no vemos en los concursos. Sí los podemos ver, pero como tal el color no es aceptado, o sea, dentro de los canarios de color, donde se valora la coloración del pájaro, el color naranja no se acepta en los concursos, vamos a ver amarillos, vamos a ver rojos, pero no naranja. Sí que es cierto que en los concursos nos podemos encontrar canarios anaranjados, por ejemplo, en variedades de postura, muy típico ver el tono anaranjado, yo que sé, de los Norbis o de los Yorkshire, que a mí personalmente me parece muy bonito. Antes creo recordar que sí existía la coloración naranja en los concursos, pero ya como digo, en los concursos de canarios de color no se permite, y cuando nos encontramos con un canario naranja, primeramente nos tenemos que plantear dos cosas. El hecho de que pueda ser un canario amarillo pigmentado y por eso adquiere esa tonalidad naranja,
si fuera un canario rojo pigmentado adquiere una tonalidad roja, pero el amarillo cuando se pigmenta, como no tiene esa capacidad de asimilar pigmento, se queda con un tono naranja, es decir, no asimila tanta cantidad de pigmento, o bien puede ser un canario rojo cuando no se haya pigmentado, que queda esa tonalidad. Y esto me recuerda cuando al principio, bueno, es poner un poco de abuelo cebolleta, pero al principio cuando empezaba yo en la afición con algún compañero típico en el pueblo que empezabas a criar tus parejitas y demás, nosotros, por ejemplo, yo que en mi caso mi padre era criador y muchas veces nos íbamos de extranjía a visitar algún criadero de la zona y pues bueno, con la paga, el poco dinero que tenías le comprabas algún pájaro a algún criador ahí del pueblo, digamos aficionado, luego llegabas a casa y le decías a tu padre que ese pájaro te lo habían dado, bueno. Ese tipo de cosas que era parte también de la afición cuando empieza de joven, que es muy bonito, pues bueno, me acuerdo yo una vez que visitamos un criador del pueblo, que como digo no estaba ni federado ni nada, simplemente tenía pues una voladera con mogollón de canarios y de vez en cuando le salían de un color, de vez en cuando otro. Y le compré yo porque tenía una de las parejas de mi padre era de canarios bronce, que son, como digo, de melanina negra con fondo rojo. Y se murió, me parece que se murió la hembra. Y entonces, bueno, pues me hacía ilusión encontrar alguna hembra. Mi padre en aquel entonces no estaba ya muy interesado en criar con los pájaros, no se interesó mucho, iba a dejar al macho solo, simplemente sin buscarle una hembra, pero yo sí que tenía cierto interés de criar esa pareja. A mí el color bronce siempre ha sido un color que me ha encantado y entonces, pues como no tenía posibilidad de hacerlo, porque no tenía ni coche ni nada, visitando criaderos especializados en otras localidades o concursos, pues entonces busqué por los aficionados del pueblo a ver si alguno tenía ese tipo de pájaro. Total que este criador tenía una hembra, como digo, bronce, ahora la veríamos y sería de una calidad muy nefasta, pero bueno, tenía la coloración bronce. Yo me la llevé y otro compañero se llevó precisamente otra hembra que tenía esta coloración un poco más clarita. Bueno, al cabo de unos meses el compañero, me acuerdo que me lo encontré incluso en el recreo y me dijo que ese criador era un auténtico estafador porque lo que había ocurrido es que esa hembra que él tenía, que había comprado completamente rojiza, como digo, era también de un canario bronce, pues ahora de repente era verde. La melanina se había diluido muchísimo. Evidentemente era porque había pasado la muda y ese pájaro no había recibido la pigmentación adecuada y él lo consideraba una auténtica estafa porque le había comprado un canario rojo y, como digo, de repente en la muda le cambió completamente el color. Sin embargo, la mía le sorprendía que la mía siguiera teniendo la coloración roja. La mía seguía teniendo la coloración roja porque, como mi padre también criaba canarios rojos, pues mi padre le daba de pigmentante cantasantina a todos esos pájaros y se mantenían así. Pero claro, lo que pasa, las típicas cosas estas de los pueblos, que el compañero, como digo, del colegio, no sé si estamos en sexto de primaria o en primero de la ESO, pero bueno, de esa edad, pues le comentó a otros que eran también aficionados y que, bueno, pues no habían adquirido mucha idea, que esa hembra, bueno, pues ese criador era un auténtico estafador porque te vendía unos pájaros y de repente cambiaban de color y no era lo que era. Realmente lo que ocurría era eso, que a ese pájaro, si no le das la alimentación adecuada, pues al final puedes ver un cambio de aspecto completamente diferente. Y me parece una anécdota graciosa. No vamos a terminar el vídeo con esto, vamos a comentar también otra cosa relacionada con los canarios de factor rojo, pero me pareció una anécdota graciosa comentarla. Con lo cual es verdad lo de que si nos ponemos técnicos y si nos ponemos cuadriculados, los canarios rojos no existen, pero sí que visualmente los podemos ver, porque son canarios que tienen capacidad para asimilar. De hecho, se ha seleccionado para que mantengan esta capacidad y ya vemos canarios rojos con una tonalidad absolutamente espectacular, controlando evidentemente la alimentación en muda, pero totalmente espectacular. Y ahora vamos a rematar con otro tema relacionado también con la pigmentación de los pájaros, en este caso de canarios de tipo amarillo mosaico, porque un criador nos comenta y tiene una duda. Ya veis que no solo tiene esta duda, sino también que propone un experimento que puede sonar un poco loco para muchos. El criador nos comenta que si al terminar la cría le da brócoli, le da pepino y le da lechuga a los pájaros, y en la pasta de cría le da huevo con su yema, cuando termine la muda, eso sí debería intensificar el color amarillo de los pájaros. Ya sabéis que la coloración no solo se debe a la genética, se debe a la alimentación que demos. Y por ejemplo, varios de estos alimentos que nos ha comentado, por ejemplo el brócoli, el huevo, pues facilita que el pájaro se pigmente un poquito más. Ya sabéis que los criadores, por ejemplo, que seleccionan canarios con las alas blancas, pues
tienen, digamos, un poco más de psicosis en cuanto al control de la alimentación para evitar ciertos productos, porque ciertos productos podrían provocar que ese ala, en vez de ser blanca, tenga una tonalidad más amarillenta que afea al pájaro, ¿no? Y evitan, por ejemplo, utilizar el brócoli, evitan, por ejemplo, utilizar la yema. Esto es lo que llamamos el doré. De hecho, muchos de los productos comerciales, pastas, mixturas, suplementos, pues tienen la versión sin doré para todos estos aficionados que, digamos, quieren cuidar la estética en ese sentido. Bueno, lo que comenta este criador es que si utilizando estos productos puede ayudar a intensificar la coloración amarilla de sus pájaros. En ese caso, desde luego que sí. Es decir, la coloración amarilla se debe a la genética, se debe a la sanidad del pájaro, pero también se debe a los alimentos que estemos utilizando. Y lo dice porque sin tener que recurrir a la pigmentación, porque, bueno, ya sabéis que una de las cosas que se comentan, aparte de que existe la pigmentación en los canarios rojos, que eso ya lo tienen asumido, como digo, tanto criadores más profesionalizados como criadores más novatos, también existe a nivel ya más profesional pigmentación en otros tipos de pájaros. Por ejemplo, productos que se utilizan para aumentar la tonalidad del canario negro, productos que se utilizan para aumentar la tonalidad o mejorar el color de feomelanina con distintos efectos, o productos que se utilizan para mejorar el tono de los canarios amarillos, la famosa, por ejemplo, luteína, que la utilizan muchos criadores para aumentar la tonalidad. Yo hice un vídeo hace ya bastante tiempo, de hecho publicamos un artículo, hablando de que yo personalmente en mis amarillos mosaicos no utilizo la luteína para aumentar la pigmentación de mis amarillos. Considero que, en mi opinión, la mejor manera de seleccionarlos es simplemente con una alimentación natural y ya está, ¿no? Pero probé, porque hay algunos criadores que lo utilizan para intensificar, por ejemplo, el tono de color. Esto tiene su riesgo, porque evidentemente si te pasa o si tienes pájaros que ya de por sí, de forma natural, tienen un tono muy fuerte de amarillo, un amarillo muy oro, muy dorado, pues puedes hacer que todavía se pasen un poquito más de color, que eso es negativo. Pero es cierto que, por ejemplo, pájaros que tienen un tono más diluido, pues les puede incluso beneficiar. Yo hice la prueba y como no me gustaron los resultados, en el sentido de que me resultaba un poco engañoso a la hora de seleccionar qué pájaros tenían de por sí un mayor tono de color por genética o lo tenían debido a la alimentación, pues lo dejé de utilizar con mis amarillos mosaicos. Por ejemplo, es un producto que se utiliza de forma habitual en los criaderos de amarillos intensos y nevados, porque facilita que la parte de las alas o la parte de la cola, que tiende siempre a tener un color más clarito. Si veis, por ejemplo, un canario amarillo intenso, tiene la parte de las alas y la parte de las colas un poquito más clareada, o por ejemplo los canarios rojos se ve muy habitualmente, aunque se pigmenten, esa zona, digamos, se diluye un poquito más, pues los utilizan, por ejemplo, en la cría, mientras el pájaro, cuando desarrolla las remeras y timoneras, pues le dan ese producto en la pasta, por ejemplo, para que eso tenga una mejor tonalidad. Y de hecho vemos a los pájaros con un amarillo mucho más uniforme, que en mi opinión y desde luego para la gran mayoría queda mucho más estético y luce más. Pero como digo, el tema de los mosaicos es algo más debatible por ese sentido. Desde luego en los mosaicos no interesa que esas alas o que esa cola se pigmente. Los mosaicos, en todo caso, esas alas y esa cola, lo que se busca es que sean lo más blanca posible, y en todo caso lo que podía interesar es que se pigmentara un poco más otras zonas de elección, como por ejemplo los hombros, la careta y demás. Y aquí viene, como digo, la propuesta, que puede sonar un poco loca para los más puristas, que comenta el criador, que es que nos pregunta esto porque, según dice, tiene canarios rojos mosaicos y quiere seleccionar y pasar del rojo al amarillo mosaico. Como digo, esto para la gran mayoría es un sacrilegio. Cruzar un canario rojo con un amarillo, obtendríamos un canario naranja, que no sería apto para concurso. Como digo, es un cruce totalmente inadecuado en principio, pero según comenta, dice que se puede hacer. La gente dice que es imposible, pero si yo cuando nacen quiero seleccionar hacia el amarillo, puedo hacerlo. Esto, como digo, palabras textuales del compañero, puedo hacerlo. No los pigmento de rojo, al igual que si quiero tener un reproductor rojo el primer año y luego no pigmento y lo dejo amarillo, y un año lo quiero ver otra vez rojo en la muda, lo vuelvo a pigmentar. Yo creo que haciendo esto puedo tener rojos mosaicos y amarillos mosaicos. La gente dice que es imposible, pero yo creo que no. Bueno, el criador realmente lo que busca es un poco una utopía, en el sentido de que es imposible que de una misma cepa obtengamos canarios que sean de tipo rojo mosaico y siendo competitivo, y de tipo amarillo mosaico y siendo competitivo. Como digo, no tiene ningún sentido cruzar un canario amarillo con uno rojo. Pero sí que es cierto que
¿habéis visto algún caso de algún criador que lo ha experimentado, que puede tener cierto razonamiento en un sentido? Por ejemplo, evidentemente, como digo, esto es un tema conflictivo, pero el canario rojo mosaico, por poner un ejemplo, lleva muchos más años de desarrollo que el canario amarillo mosaico. Es decir, ya están ampliamente seleccionados, las dos son variedades clásicas, hay un nivel muy alto a nivel de nacionales, a nivel de mundiales, la competencia es altísima y hay pájaros de mucha calidad, pero todavía se puede ver un cierto, o por lo menos así lo noto, un plus de calidad de los rojos mosaicos en cuanto al amarillo mosaico, están más desarrollados. Esto lo podemos encontrar y más, pongamos el caso, yo por ejemplo crío canarios amarillos mosaico clásico y canarios amarillos marfil. El amarillo mosaico clásico está, digamos, mucho más conseguido en cuanto a calidad que por ejemplo el amarillo mosaico marfil, entre otras cosas porque se cría mucho más, se empezó a seleccionar antes, etcétera, etcétera. Lo que sí he visto criadores que han utilizado el canario rojo mosaico, canarios, como digo, de una calidad muy alta, cruzándolo con canarios amarillo mosaico con el objetivo de adelantar en cuanto a la calidad de la categoría de ese pájaro, y también entendiendo que hay un cierto perjuicio, porque todas las decisiones que tomamos tienen pros y contras, y un cierto perjuicio en el sentido de que durante muchas generaciones obtendríamos canarios que tendrían un tono anaranjado que sería completamente inaceptable. En principio es algo que lo tenemos que considerar un sacrilegio, que no tiene ningún sentido, eso es cierto, pero a nivel experimental se pueden ver resultados que llamen la atención. Y otra cosa relacionada con esto de los pájaros, en concreto de los rojos mosaicos y amarillos mosaicos, y esto yo en concreto lo vi en un criadero que me llamó mucho la atención. Los criadores que trabajamos el canario amarillo mosaico, por ejemplo, como es mi caso, que no los pigmentamos de nada, ni se nos ocurriría utilizar un pigmentante rojo, porque entonces lo que haríamos es que se nos convertirían en pájaros naranjas que no tendrían ningún valor. Y bueno, veis que es un error, pasa mucho en criaderos que tienen tanto variedades de tipo rojas como variedades amarillas, que por error le echan el pigmentante a los amarillos y al final los estropean de cara a los concursos. Pero sí que es cierto que yo vi una vez un criador que a los canarios amarillos mosaicos adultos, el criador no concursaba, lo tenía por afición, pero tenía una línea bastante seleccionada, les daba pigmentante para facilitar que se viera mejor en las zonas de color del amarillo, y entonces lo que hacía es seleccionarlos de una manera, decía él, más adecuada. El criador, a mí me llamó la atención, como digo, porque el criador era una persona ya mayor que tenía ciertos problemas de visión, y muchas veces nos encontramos con canarios de tipo amarillo mosaico que pues a lo mejor no se aprecia tanto con una mala luz el tono, el color que tienen. Lo que hacía el criador es pigmentarlos para seleccionarlos aún mejor. Son cosas un poco extraordinarias, un poco bizarras, raros, no tiene ningún sentido. Si criamos amarillo mosaico, trabajemos el amarillo mosaico, y si criamos el rojo mosaico, tenemos el rojo mosaico, pero a nivel experimental sí que podemos aprender un poco de estos cruces y sacar algunas conclusiones interesantes, como digo, del desarrollo de unas gamas y de otras. Bueno, lo dejamos aquí porque si no se nos va a hacer muy largo. Espero que os haya gustado el podcast y seguiremos con más vídeos.